queridos patitos, estamos con las elecciones europeas y por supuesto venimos aquí con el manifiesto del Partido Demócrata Europeo. Lo digo porque luego tenemos un manifiesto en el ámbito del Estado español referido a la candidatura de CEUS, Coalición Europa Solidaria, que es la que podrás votar en el caso del Estado español para las elecciones del 9 de junio. Ciertamente, esto que estamos comentando ahora vendrá complementado con una serie de vídeos en este canal todos los días de estas 2 próximas semanas, empezando por mañana, hasta el propio día de las elecciones, explicando por qué es importante Europa y por qué hay que ir a votar. Pero eso sí, evidentemente os pido votar a CEUS, Jane Aguirre-Goitia, será una magnífica eurodiputada por Euskal Herria, aportando no solamente las formaciones que están metidas en la propia candidatura, sino también otras que apoyan desde fuera, ya sea desde dentro, desde el ámbito de Cataluña, del País Valencià, desde propuesta per las Illes de Baleares, y evidentemente Geroa Bai, Euskal Herria, Coalición Canaria. Tenemos ahí una riqueza interesante para la candidatura en el ámbito insular, en el ámbito de las nacionalidades. Tenemos ahí una candidatura que dará la posibilidad a una eurodiputada que siga la estela de Izaskun Bilbao Barandica, de Josu Ortuondo, de Josu Jon Imaz y de Jon Gangoiti. Por tanto, ahí tenemos una oportunidad y por tanto ahora vamos a ir al manifiesto presentado en Tabacalera, el día 18 de mayo pasado, en un acto bien interesante en este lugar, en San Sebastián, Donostia. En nuestro ámbito no es tan común hacer un manifiesto, pero parece que a nivel europeo, también en el ámbito anglosajón sobre todo, es bastante típico hacer un manifiesto para las elecciones, que es más o menos su equivalente a una especie de programa electoral. En el caso de la presentación del día 18 de mayo en Tabacalera, se presentó este documento. Estaba en las sillas la gente que se sentó. Yo preferí no sentarme porque había más sillas que personas y por tanto preferí situarme justo detrás de la cámara en la que estaba grabándose el acto, que seguro que lo podéis encontrar en streaming, en el ámbito de la organización del Partido Nacionalista Vasco, en el canal de YouTube, aquí en YouTube. Y tiene 100 páginas aproximadamente. Tardé como una horita en leerlo. Y lo importante sería ir, e iremos en un momento, a las propuestas concretas. Las 300 propuestas de medidas de acción inmediata. Evidentemente hay que hacer algo que... de entrada lo voy a decir, aunque también lo comentaré al final de la campaña, y es que la gente tiene que saber que las elecciones son un proceso que no solamente es el momento de votar, de meter la papeleta en una urna, sino también el hecho de si votaste o no votaste. Si votaste, evidentemente es la cosa en principio más clara respecto de ¿a quién votaste? ¿Qué programa presentó en aquellas elecciones anteriores del año 2019? Y en estos 5 años se puede mirar, sí se puede mirar, en el ámbito del Parlamento Europeo, que tiene una información bastante transparente. Puedes saber qué acciones ha llevado a cabo tu eurodiputado o el conjunto de eurodiputados a los que votaste. Y ver el grado de cumplimiento de las promesas a los hechos. Es importante para saber si esa gente es fiable a la hora de votarles. Segundo paso. Esta gente se presenta con un programa nuevo, con unas promesas que deben de ser evaluadas
a la luz de la responsabilidad de lo hecho hasta este momento. Y por tanto, si han cumplido más o menos razonablemente las expectativas que podías tener a la hora de votar en esos 5 años de legislatura, evidentemente pueden tener cierta garantía de que tu voto va a ser útil, va a tener cierta capacidad de influencia. Sobre todo si has tenido la suerte de votar a alguien que ha sido representado en esos, en principio 54, luego del Brexit 59, y ahora serán 61 eurodiputados del Estado español en el Parlamento Europeo. Un elemento bien importante, porque evidentemente no solamente es un día estar cabreado, cosa que por ejemplo pasó con el señor Ruiz Mateos, que tuvo más de un eurodiputado, más que él mismo. A veces personajes como Jesús Gil o el propio Ruiz Mateos, o si hubiera salido Miguel Durán o Mario Conde, son figuras que buscan, como Alvise, buscan del Parlamento Europeo algo que no es política europea. No buscan mejorar la vida de la gente, buscan tratar de enmierdar con discursos que deben, en todo caso, en caso hipotético de que diga alguna verdad, no deben de ir al Parlamento Europeo para fundirse con la seguridad del escaño en el Parlamento Europeo para poder difundir todo esto en medios digitales. Y con muchas comillas, el tema de medios. El Parlamento Europeo trata muchos temas. La pesca, la agricultura, la industria. Elementos que son importantes porque son traspuestos a la normativa del Estado correspondiente. Y eso evidentemente es muy importante porque hay que estar en origen, hay que estar para definir las políticas que van a incidir en la vida diaria de mucha gente. De ti, de ti, de ti y también de mí. Por tanto, esto requiere seriedad. Más allá de espectáculos, de situaciones chirenes, como diríamos en Bilbao, tenemos que sentirnos parte de una Europa comunitaria, política. Porque, recordemos, ¿a Alvise le votarías para alcalde de tu localidad? ¿A Alvise le votarías para presidente de tu comunidad autónoma? Es un elemento interesante, porque si no lo harías, si no pondrías a uno de estos espíritus libres, a uno de estos, llamémosles, políticos de ocasión, que tratan de utilizar el sistema político institucional para sus propios beneficios, evidentemente las elecciones europeas deben de tener el mismo tratamiento que tú le das al resto de elecciones. Y necesitan tu participación. Necesitan tu participación porque se deciden muchas cosas y es necesario, en el caso nuestro, una voz vasca que lleve nuestra responsabilidad como vascos en la aportación a nivel europeo. Esto es muy importante, hacerlo de esta manera para construir una Europa en la que estemos todas las voces. Y por eso la coalición Europa Solidaria del Partido Demócrata Europeo es una aportación bien importante a la hora de construir todo ese magma, ese marasmo de discurso, que evidentemente si no estuviera el PNV en el Parlamento Europeo, no habría nadie representando a la misma voz que en muchos ayuntamientos, en las juntas generales y diputaciones, en el gobierno vasco, pero también en Iparralde y en el gobierno de Navarra y en sus instituciones municipales. En muchos casos hay gente que ha votado Eusko Alderdi Jeltzalea, que verían su voz hurtada y ausente del debate continental. Por eso será muy importante que Ollane pueda suceder a todos esos eurodiputados que han sido del PNV en el ámbito europeo, construyendo Europa desde siempre y desde el momento originario en donde los nuevos equipos internacionales, Landaburu, Irujo, Aguirre, estuvieron allí para construir el precedente de lo que fue la Internacional Demócrata Cristiana, e incluso el Parlamento Europeo tuvo a bien heredar parte de esa estructura a través del Partido Popular Europeo. Evidentemente las cosas evolucionan y el PNV se vio obligado a fundar el Partido Demócrata Europeo en el ámbito de 2004, por lo tanto ya son 20 años
de presencia a través del Partido Demócrata Europeo y de el tercer grupo en la Cámara, es decir, los centristas, barra liberales, que ejercen de bisagra, aportando, como lo dice el candidato a la Comisión Europea, Sandro Gozzi, por Renew Europe, que la aportación puede ser influyente, muy importante. Porque si fuera dos, ya sabemos en el Estado español lo que es PP-PSOE. Por tanto, eso trasladado a Europa necesitan de alguien que les dé una cierta perspectiva respecto de elementos que son muy importantes de terceras voces para incorporarlo a la gobernanza europea. Más allá del riesgo de extremismos, uno de los extremos lo tenemos en el caso de Sortu HB Bildu, que está dentro del grupo de la izquierda postcomunista, del grupo de la izquierda unitaria europea, con los partidos a la izquierda del Partido Socialista. Y al otro espectro están los partidos a la derecha del Partido Popular. Por tanto, los extremos siempre son malos a la hora de ser pragmáticos en la gobernanza. Y por eso es interesante ir a la raíz, y por eso os recomiendo estos 14 días de vídeos sobre el ámbito europeo, tratando de ser pedagógicos, explicando el ámbito europeo en su justa medida, para tratar de situarnos en qué lugar estamos en el ámbito del debate. Y por eso aquí estamos con Reinventar Europa, Parti Démocratique European Democratic Party, el manifiesto, que primero viene una carta del presidente, carta del secretario general, manifiesto y las acciones prioritarias, que es convergencia y fortalecimiento, renacimiento global, armonía plural, territorios dinámicos. Está François Bayrou como presidente del Partido Demócrata Europeo, el candidato Sandro Gozzi, que está aquí. Tenemos Sandro Gozzi, aquí lo tenemos. Y las 300 propuestas de acciones prioritarias para 2024. Aquí está. Manifiesto. Yo manifiesto que votaré a Zeus. Con C, no con Z. Todavía no estamos en el Olimpo. Pero bueno, nunca se sabe. Aquí está. Súmate a nosotros con la banderita de la Unión Europea. Empezamos. Convergencia y fortalecimiento. Aquí tendríamos, en convergencia y fortalecimiento, tendremos democracia y gobernanza, Europa potencia mundial, consolidación y autonomía, financiación de los bienes públicos comunes, cohesión y equidad, diversidad e inclusión, reforma de la eurozona. 110 de las 300 acciones prioritarias estarían encajadas en este ámbito, de las cuales en democracia y gobernanza habría 25 acciones prioritarias, en las que se englobarían el fin de los vetos, la elección directa del presidente de la Unión Europea, listas transnacionales, más poderes para el Parlamento y simplificar el voto en el extranjero. Vamos a revisar las 25. Serían crear una convención para revisar los tratados en el fin de suprimir el voto de unanimidad en el Consejo, poner en marcha las propuestas de la conferencia sobre el futuro de Europa para plantear las demandas de los ciudadanos europeos en este ámbito. Facilitar una integración política más rápida de los grupos de países y pueblos que demuestren la voluntad política de hacerlo sin posibilidad de bloqueo por parte de otros. Introducir la posibilidad de elegir a un presidente de la Unión Europea a partir de listas electorales comunes a todos los países europeos, fusionando al presidente de la Comisión y al presidente del Consejo Europeo. Incluir listas transnacionales en la elección al Parlamento Europeo. Otorgar al Parlamento Europeo derechos de codecisión legislativa cuando desempeñe un papel consultivo y derechos de codecisión sobre el presupuesto, e incluidos los ingresos. Dotar al Parlamento de un auténtico derecho de iniciativa legislativa, complementando por la iniciativa ciudadana europea. Reforzar el papel de la Unión Europea en ámbitos como la sanidad, educación y energía. Introducir una cláusula de emergencia para autorizar a la Unión Europea a actuar con poderes extraordinarios en caso de crisis grave.
Reforzar los partidos políticos y las fundaciones europeas aumentaría su viabilidad. Garantizar la transparencia de la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales y prohibir la injerencia internacional. Reforzar la capacidad de los partidos y movimientos políticos para llevar a cabo campañas políticas transnacionales. Activar las cláusulas que permiten el paso de la mayoría cualificada en algunas decisiones europeas. Esto equivaldría a evitar los bloqueos que pudieran surgir con el actual sistema de unanimidad. Implementar cláusulas puente temporales para permitir cambios legales e institucionales significativos utilizando procedimientos simplificados. Mejorar los derechos de voto de los residentes en otro país de un Estado miembro en las elecciones europeas. Facilitar la participación de los ciudadanos europeos residentes en otro Estado miembro, permitiéndoles votar o presentarse a las elecciones regionales o nacionales del país en el que viven. Proponer la creación de una agencia europea para reforzar la democracia en el proceso de toma de decisiones, la participación ciudadana dentro de la Unión Europea y el papel de los parlamentos nacionales. Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de la Unión Europea y prestar especial atención a los más vulnerables y marginados. Fomentar la participación ciudadana utilizando las nuevas tecnologías. Crear un estatuto de ciudadanía europea sobre la base de los tratados existentes. Establecer un estatuto para las asociaciones transfronterizas europeas. Seguir promoviendo el papel de los entes locales y regionales en las políticas relativas al clima y la biodiversidad mediante acciones de diplomacia climática subnacional. Desarrollar un proyecto piloto sobre la promoción de los valores europeos a través de la educación y la cultura, incluida la identificación de las mejores prácticas a nivel local y regional en toda la Unión Europea, según lo decidido por el Comité de las Regiones. Aclarar el hecho de que la subsidiariedad no consiste en impedir que el nivel europeo actúe, sino en identificar el nivel de gobierno que debería desempeñar el papel de líder, ya sea mediante poderes exclusivos formales o poderes compartidos formales. Otorgar a los parlamentos nacionales y regionales dotados de poder legislativo la posibilidad de sugerir en el futuro iniciativas legislativas a nivel de la Unión Europea, estableciendo un mecanismo específico a tal efecto en el reglamento por el que se rige la iniciativa ciudadana europea, y cambiar los nombres de las instituciones de la Unión Europea para aclarar a los ciudadanos sus funciones y papeles respectivos en el proceso de toma de decisiones. La Unión Europea debe actuar con mayor rapidez y eficacia. Europa, potencia mundial. Aquí tendríamos 15 acciones prioritarias. Derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, promover la paz en el mundo, la justicia internacional, la seguridad en los países vecinos, luchar contra la injerencia exterior, así como combatir la corrupción, las violaciones de los derechos humanos, las violaciones del Estado de Derecho y la represión política. Proteger a los medios de comunicación independientes y a las minorías étnicas y religiosas. Crear una nueva alianza global por la democracia, especialmente en asociación con grandes democracias como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Adoptar una postura firme contra las violaciones de derechos humanos de las minorías, por ejemplo, personas LGBTQ+, en terceros países, utilizando todos los medios de presión posible, cooperación con los socios, desempeñar un papel de liderazgo en la reforma del multilateralismo y en particular pedir la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para crear más alianzas multilaterales y también para promover el diálogo entre diferentes culturas y civilizaciones, fortalecer la paz, derechos humanos, democracia en el mundo y promover el poder blando, nuestros valores y la autonomía estratégica. Papel de la Unión Europea como actor mundial. Reforzar el papel de las empresas de la Unión Europea en terceros países como multiplicadoras de los valores de la Unión Europea, teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades de las pymes en la Unión Europea. Incluir a estas empresas en acuerdos comerciales. Garantizar el respeto de las normas laborales y de derechos humanos de la Unión Europea en los acuerdos comerciales internacionales. Luchar contra el tráfico de armas con especial atención al periodo de posguerra en Ucrania.
Seguridad interior y exterior. Armonizar las políticas europeas en materia de migración y asilo. Mejorar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Desplegar una estrategia coherente en la lucha contra las amenazas y las campañas híbridas para ayudar a los países europeos a contrarrestarlas eficazmente. Defensa. Desarrollar una verdadera potencia militar europea y apoyar la autonomía estratégica de Europa al tiempo que se preserva la relación transatlántica con la OTAN. Reforzar el Estado Mayor de la Unión Europea, EMUE, para garantizar una coordinación y planificación eficaces de las operaciones militares. Fomentar la adquisición conjunta europea de equipos militares para lograr economías de escala. En cuanto a consolidación y autonomía, encontramos 20, estas 300 acciones prioritarias. Industria, aumentar la circularidad de los materiales en la Unión Europea, desarrollando la reutilización y el reciclaje de materiales raros, con un seguimiento exhaustivo de la cadena de suministro y la promoción del diseño ecológico. Desarrollar el uso sostenible de materias primas estratégicas en la Unión Europea y diversificar más nuestras importaciones. Controlar mejor la exportación de bienes y tecnologías estratégicas. Vigilar más de cerca y contrarrestar el espionaje económico ejercido por actores extranjeros. Permitir una competencia internacional leal y apoyar a nuestras industrias estratégicas, estudiando la creación de un fondo europeo para proteger a las industrias estratégicas frente a prácticas coercitivas o intentos de adquisición procedentes de fuera de la Unión. Y en cuanto a transporte, exigir el cumplimiento de los planes de inversión establecidos en las redes transeuropeas de transporte RTT para mejorar la conectividad transfronteriza mediante una red europea de enlaces ferroviarios, aéreos y marítimos de alta velocidad, acelerar la digitalización y la transición ecológica al sector del transporte y desarrollar un sistema de movilidad europeo integrado e inteligente, apoyar la producción de baterías y almacenamiento de energía en la Unión Europea y al despliegue de infraestructuras de suministro de combustibles alternativos, promocionar la celebración de un año europeo de la bicicleta, hacer de la Unión Europea un líder en aviones de emisiones cero, reforzar el transporte europeo, en particular simplificando su uso mediante sistemas comunes de emisión de billetes, desarrollar el cielo único europeo, elemento clave para la eficacia del transporte aéreo y la reducción de las emisiones. Investigación e innovación. Simplificar el acceso a los fondos de la Unión Europea para investigación y desarrollo, en particular para las pymes y los investigadores. Promover la comercialización y asimilación por el mercado de las nuevas tecnologías e innovaciones de la Unión Europea. Favorecer las sinergias entre los programas europeos. Y en cuanto al espacio, proponer una legislación general de la Unión Europea para el espacio que incluya criterios medioambientales y de sostenibilidad espacial, así como normas de seguridad espacial. Aumentar el presupuesto espacial de la Unión Europea, en particular para garantizar el acceso de la Unión Europea al espacio y el desarrollo de sus constelaciones de satélites, Galileo, Copérnico, Iris 2. Proponer la creación de un mando espacial europeo para proteger mejor nuestros bienes espaciales europeos y los de los Estados miembros. Apoyar el lanzamiento de satélites públicos y comerciales desde la Unión Europea. Revisar los tratados para que otorguen un papel más importante a la regulación del espacio por parte de la Unión Europea. Space, the final frontier. Financiar los bienes públicos comunes. Aquí tenemos 10 acciones. Recursos propios. Desarrollar la fiscalidad de las empresas para armonizar las bases imponibles del impuesto de sociedades en toda la Unión Europea. Introducir la fiscalidad de las criptomonedas, un sector poco regulado que juega con los diferentes regímenes fiscales aplicables entre los Estados miembros. Adoptar un impuesto sobre los gigantes digitales para que todos los actores paguen lo que les corresponde, puesto que en Europa tributan a la mitad que las empresas tradicionales. Garantizar que las grandes empresas multinacionales, especialmente las que tienen un impacto medioambiental significativo, contribuyan proporcionalmente a su huella ecológica.
Garantizar que estos nuevos recursos se generen de forma justa y transparente. Aceleración. Prestar apoyo a las nuevas infraestructuras y proyectos de investigación, crear puestos de trabajo y reforzar nuestra competitividad global. Transición verde, digital y conocimiento. Destinar una parte importante de los nuevos recursos propios a proyectos relacionados con las energías renovables, la investigación sobre las tecnologías del futuro y la digitalización de la industria, la cultura y Erasmus. Competitividad. Garantizar que la Unión Europea no se encuentre en desventaja competitiva. Fomentar la participación pública en la definición de los proyectos financiados con estos recursos, lo que garantizará un enfoque democrático y transparente. Unión de valores. Reforzar la capacidad de la Unión Europea para financiar directamente a la sociedad civil o a las autoridades locales cuando adopte sanciones financieras por violaciones del Estado de Derecho contra un gobierno de la Unión Europea, promoviendo una condicionalidad presupuestaria inteligente y dando a la Unión Europea la posibilidad de financiación como propone Renew Europe. Cohesión y equidad. Aquí tenemos 25 acciones prioritarias. Unas de luchar por la igualdad de género, como es garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, considerar la igualdad como factor de competitividad, permitiendo la integración de todos los talentos disponibles en el sistema productivo, luchar contra el acoso en el lugar de trabajo y promover de forma constante e implacable la igualdad de género en todos los aspectos de la vida, garantizar los derechos sexuales y reproductivos en toda la Unión Europea, erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y los niños y la violencia de género, intergeneracionalidad, ampliar la protección jurídica europea contra la discriminación por edad más allá del ámbito laboral, permitir que las personas mayores se beneficien de los cuidados de larga duración, reforzando su independencia, su integración y su papel en la sociedad. Garantizar la participación de las personas mayores en todos los ámbitos, promoviendo una estrategia europea para el envejecimiento activo. Proporcionar un acceso pleno, asequible e igualitario a servicios públicos como el transporte público y la vivienda. Facilitar los periodos de transición entre el aprendizaje, el trabajo, el cuidado de la familia, los periodos de desempleo y la jubilación, que podrán realizarse a distintas edades. Promover los derechos humanos a lo largo de la vida ante las Naciones Unidas. Formación de calidad, crear un observatorio europeo del talento, permitir la exportación de los derechos de seguridad social para fomentar la movilidad, fomentar salarios mínimos adecuados, proteger la seguridad en el trabajo y garantizar la salud y la seguridad física y mental. Igualdad para todos, luchar contra la pobreza, desarrollar programas de apoyo específicos, abordar la pobreza infantil en particular, abordar la cuestión de la vida digna y asequible, erradicando al mismo tiempo el sinhogarismo, apoyar a los hogares y empresas que enfrentan a la pobreza energética y proporcionar ayudas para la renovación de edificios, garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, facilitar su libre circulación e introducir una tarjeta europea de discapacidad. Nuevo mundo del trabajo. Proteger a los trabajadores con estatuto atípico y proporcionarles protección social independientemente de su situación laboral. Reconocer el derecho a la desconexión y regular la práctica del teletrabajo. Promover la mejora de los trabajadores de primera línea y definir más claramente los sectores esenciales de la economía. Reducir el desempleo y proporcionar habilidades pertinentes como invertir en empleos de calidad, competencias y reconversión. Reducir considerablemente el número de ninis, jóvenes que no trabajan, no estudian y no están cursando ninguna formación. Fomentar medidas europeas de apoyo anticrisis para hacer frente a los choques asimétricos. Aquí tenemos Europa. Una joven sonriendo ante el día de las elecciones. Diversidad e inclusión. Tenemos 5 acciones prioritarias. Reconocer y defender los derechos humanos universales. Es parte integrante de nuestra cultura europea y trabajaremos para eliminar todos los obstáculos que impidan construir una sociedad plenamente integradora, transgénero, transgeneracional y transnacional. Promover la diversidad y la inclusión y defender el respeto por las minorías y apoyar la adopción de la Directiva Horizontal contra la Discriminación, esperada desde 2008. Garantizar que las familias disfruten en todos los países de la Unión Europea de los mismos derechos que en su país de origen.
Promover un ambicioso plan para eliminar las barreras estructurales en toda la Unión, permitiendo así el acceso de las personas con movilidad reducida. Reforzar la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, duplicando su presupuesto y personal y ampliando su mandato y funciones. Reforzar la eurozona. Tenemos 10 acciones prioritarias. Convergencia para una mayor resistencia. Reconocer la importancia de los enfoques específicos de cada país. Facilitar un crecimiento armonioso en toda la eurozona y reforzar la estabilidad financiera. Fomentar la inversión para lograr objetivos clave como la doble transición ecológica y digital y la autonomía estratégica de la Unión Europea. Reformas estructurales. Trabajar por una eurozona en la que los retos económicos se aborden de forma colectiva y alinear nuestras políticas presupuestarias. Proponer una adhesión más estricta y transparente a las normas presupuestarias existentes. Garantizar una gestión presupuestaria responsable para hacer frente a las disparidades en materia de empleo, crecimiento y productividad y tener más en cuenta los riesgos relacionados con el medio ambiente. Promover un desarrollo económico equitativo en toda la eurozona que fomente al mismo tiempo la inversión pública necesaria para una transición justa hacia una economía sin carbono. Cumplimiento de las normas presupuestarias y cooperación. Promover la cooperación económica y nuevas inversiones conjuntas, especialmente en los ámbitos digital, ecológico y de seguridad. Eurodigital. Introducir nuestra moneda digital para preservar nuestra soberanía monetaria y consolidar la eurozona como líder mundial. Medios de pago del mañana. Desarrollar la identificación financiera digital en toda la Unión Europea, permitiendo a los clientes, bancos e inversores reconocer fácilmente la identificación de otros Estados miembros de la Unión Europea e instar al Banco Central Europeo, el BCE, a que controle mejor las grandes transacciones líquidas y digitales para luchar contra el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada. Luego tenemos el segundo pilar, como es renacimiento global, en donde tenemos flujos migratorios, liderazgo verde y azul, salud reforzada, soberanía alimentaria, revolución digital, 450 millones de consumidores. Aquí tenemos 95 acciones prioritarias, de las que en flujos migratorios se habla de desarrollo in situ, políticas de migración económica equilibrada, integración social y económica, y visas y cooperación al desarrollo. Y es que tenemos aquí el asunto de que al tiempo que tenemos presente y reconocemos la necesidad de abordar el reto migratorio invirtiendo en las economías locales nuestro compromiso de proteger eficazmente nuestras fronteras, sigue siendo una prioridad inquebrantable: cuotas europeas, flujos económicos, desmantelamiento de redes directivas y la integración, así como que a pesar de todo esto, a través de estos valores fundamentales, pretendemos dar forma a una Europa anclada en la seguridad y profundamente respetuosa con los derechos humanos. Bien importante. En cuanto al liderazgo verde y azul, tenemos transición, nuevas energías, clima y medio ambiente, infraestructuras, como ampliar y mejorar las redes de transporte europeo y hacer del transporte público la opción preferente, ayudar a las autoridades regionales y locales a ser más atractivas para las empresas. Aquí tenemos la esperanza del futuro, del mañana. Salud reforzada, evidentemente. Recordemos, hemos vivido una pandemia. Algo tenemos que aprender, algo hemos aprendido de esa situación que a partir de 2020 y durante cierto tiempo en esta legislatura europea hemos tenido una importante formulación para actualizar e impulsar hacia el mañana todas estas coberturas a nivel europeo, estatal, subestatal, soberanía alimentaria, agricultura sostenible y pesca responsable, acciones prioritarias sobre el agua, la agricultura, la pesca. Y aquí tenemos, ciertamente, soberanía alimentaria. Quien quiera, seguro que está accesible todo el manifiesto para leerlo. Y simplemente estoy haciendo un pequeño repaso de lo que uno se puede encontrar, lo que os podéis encontrar, para que valoréis.
En cuanto a revolución digital, podemos encontrar acciones prioritarias respecto a inteligencia artificial, inclusión digital, simplificar los procedimientos administrativos, ciberseguridad y soberanía. 450 millones de consumidores, que somos todos los miembros de la Unión Europea. Y hay 10 acciones prioritarias: promover un pacto digital nuevo mundial, desarrollar un marco claro para la publicidad política en línea, evaluar cada sector del mercado único para la legislación sectorial y medir la ciberseguridad. Y aquí tenemos a uno de esos consumidores europeos. Armonía plural. En la armonía plural encontramos crecimiento equitativo, futuro de la juventud, educación de calidad para todos, riqueza cultural y diversidad, medios de comunicación y pluralismo, deporte y ética. Y aquí tenemos 65 acciones prioritarias en las que en crecimiento equitativo nos encontramos fomentar la economía circular y virtuosa y sector bancario resiliente y sostenible. En cuanto a futuro de la juventud, nos encontramos 10 acciones prioritarias encausadas en derivadas del ámbito digital, herramientas para los jóvenes, servicio cívico europeo, que esto sería permitir que los jóvenes adquieran experiencia y desarrollen habilidades al tiempo que contribuyen a proyectos que benefician a la sociedad. Fomentar el voluntariado europeo, haciendo hincapié en un cuerpo europeo de solidaridad que fomenta los intercambios y promueven el modelo social y los valores de la Unión. Desplazamientos en tren por Europa. Ayudar a los jóvenes a descubrir otras culturas y a relacionarse con personas de distintos países. Reforzar el sentimiento de pertenencia europea y fomentar el entendimiento mutuo y acceso a prácticas y oportunidades de empleo. Aquí tenemos a 4 jóvenes diversos. Educación de calidad para todos. Tenemos acciones prioritarias, como por ejemplo multiplicar por 10 los recursos de Erasmus+, desarrollar una estrategia de excelencia e innovación para las alianzas universitarias europeas, luchar contra la fuga de cerebros, transformar determinadas profesiones para responder a las exigencias de la transición ecológica, introducir competencias compartidas para la educación, para la ciudadanía europea, reforzar el sentimiento de pertenencia a Europa, crear un mecanismo de reconocimiento de títulos y cualificaciones común a los países de la Unión Europea, facilitar la movilidad de estudiantes y trabajadores y fomentar la circulación de competencias y talentos por toda la Unión Europea, desarrollar la cooperación transfronteriza en educación y formación y promover una estrategia europea para la formación profesional que incluya los principios de productividad y de conexión con los sectores productivos con el fin de preparar a los especialistas para los nuevos empleos asociados a las transformaciones digital y climática. Riqueza cultural y diversidad. Tenemos medios de comunicación y pluralismo, garantizar la libertad y el pluralismo, como por ejemplo proteger a los periodistas contra cualquier forma de intimidación o violencia, además denunciar y combatir la precariedad en el sector, una de las principales herramientas para limitar la libertad de expresión, fomentar la diversidad y la libertad de los medios de comunicación, así como abogar por el respeto de la libertad de prensa, que son elementos clave de cualquier sociedad democrática, evitar las concentraciones excesivas y las prácticas monopolísticas de acuerdo con la ley europea sobre la libertad de los medios de comunicación, garantizar el acceso de los ciudadanos a una libertad, información e independiente, proteger la independencia de los servicios públicos de medios de comunicación, aplicar el código de práctica reforzado sobre la desinformación. Una amplia gama de actores han firmado para luchar contra la desinformación. Educación cívica y habilidades mediáticas, por ejemplo, permitir a los ciudadanos comprender los problemas relacionados con los medios de comunicación y desarrollar un espíritu crítico, educar a los ciudadanos para que puedan discernir los hechos de la ficción y las noticias falsas en las redes sociales, garantizar la igualdad de acceso a todos en las tecnologías digitales, apoyo a la prensa local, regional y europea, fomentar la digitalización de los títulos y una mayor cobertura de las cuestiones europeas y promover medios de comunicación europeos y transfronterizos, como por ejemplo le sucede a Arte, deporte y ética y territorios dinámicos. Tenemos territorios dinámicos como por ejemplo regiones en el seno del desarrollo
A través de nuestras inversiones regionales reforzaremos la cohesión económica, social y territorial en Europa, daremos prioridad a los objetivos fundamentales de la política, reducir las diferencias entre regiones, promover un crecimiento económico equilibrado y eliminar los obstáculos a la cooperación regional transfronteriza y desarrollo ultraperiférico. Acciones prioritarias, oportunidades, infraestructuras, energía, clima y medio ambiente, digitalización y el desarrollo ultraperiférico con acciones ligadas a la economía, transición ecológica, consumo de fondos europeos, potenciar la ciudadanía europea, educación y transición digital. Por tanto, aquí tenemos ciertamente el agradecimiento de este manifiesto europeo. Y como digo, tenemos ahí el asunto de la pandemia, el asunto de las guerras, sobrevenidas en esta legislatura. Nadie preveía que podía pasar todo eso, pero ha pasado y debemos aprender de todo ello. Lo mismo que debéis haber tenido en cuenta todas estas iniciativas. Seguro que podéis acceder al manifiesto en el ámbito digital para ver en detalle las 300 medidas. También al manifiesto de CEUS, la coalición donde está Euskal Herria, Partido Nacionalista Vasco, con Coalición Canaria, Propuesta para las Illes y demás amigos que aportamos, junto a Geroay, junto también a demócratas valencians que soportan la candidatura, es decir, soportan el sentido británico. Sí, hay elecciones el 4 de julio en el ámbito británico. No tiene nada que ver con las europeas, pero quizá volverán algún día estos británicos. Pero bueno, ciertamente está el asunto de apoyar desde fuera también en el ámbito catalán, gallego, valenciano. Bueno, hay catalanes dentro de la lista. David Bombay está creo que en el 55 de la lista, son 61, por lo tanto hay catalanes en la lista. Por lo tanto, ahí está la amalgama de nacionalidades dentro de la comunidad del Estado español para aportar a Ollane para que pueda representar desde Euskadi a la visión que se puede establecer. Y es importante. Es importante que puedas valorar cada una de las propuestas, a ver si te convences, si te resulta interesante, acercarte a cualquier ámbito de toda esta campaña, de personas que están repartiendo la información, para preguntar, oye, este punto en concreto, preguntar, consultar, ir a los actos electorales para tener una mayor información respecto de todos estos puntos y principios generales. Por tanto, ahí está la oportunidad abierta, la candidatura en todos los espacios donde se van a celebrar actos electorales para que la gente se acerque y haya esa aproximación respecto del asunto, que es importante, no solamente en periodo electoral, sino antes, durante y después. Ahora estamos en el durante, en el periodo en el que se renueva la confianza en un sistema político democrático liberal que hemos visto a nivel general europeo, que es como una isla, es como una zona jardinada rodeada de jungla que no se la quieren arrebatar. Esto lo saben bien en Ucrania. La libertad de poder hacer lo que consideren oportuno, siendo amigos de quienes quieran ser oportunamente amigos, es algo que el Kremlin no tolera. ¿Os imagináis tener derecho de veto para los amigos, novia, novio de vuestros hijos? Que podáis decir, con ese no, con el otro tampoco. Y vuestro hijo o hija tenga que aceptarlo. Tal cual, sin rechistar. Que vosotros le podáis imponer la novia o el novio a vuestro hijo. ¿Es algo que aceptaríais? ¿Por qué Ucrania tiene que aceptar que no le puedan asumir desde el Kremlin que Ucrania quiere ser europea? Que Ucrania es europea. Que Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea. Que Ucrania quiere ser parte de la OTAN. ¿Es su responsabilidad? Si quisieran ser parte de la ASEAN, del Pacto Andino o de cualquier otra organización, esto tendría igual valor. Pero quieren ser eurooccidentales, porque saben lo que hay en el otro lado. Como lo saben en Hungría, en el fondo, a pesar de Víctor Orbán. Como lo saben en Polonia, lo saben en los Bálticos, lo saben en Bulgaria, lo saben en Rumanía. Lo saben perfectamente. Y lo saben en Finlandia y en Suecia, que ya acaban de unirse a la OTAN. Por tanto, ahí tenemos un compromiso con el Estado de Derecho, con la igualdad, con la integridad, con la situación europea y con el mundo. Con un mundo con reglas, con un mundo que ha aprendido
las lecciones de las dificultades. Y por tanto, con ese frente de batalla, no solamente de guerra, sino también de batalla en lo ideológico, tenemos que luchar aquí también por nuestros derechos y mantener nuestro compromiso con un pueblo abierto, como decían los infanzones urbanos, un pueblo libre de gentes libres. Y en eso está Renew Europe, en eso está Zeus, en eso está la candidatura que llevará a Ollane al Parlamento Europeo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.